Disculpe, llevo como 20 minutos esperando en la banda y mi maleta no aparece. Ya salieron todas las demás y nada. Entiendo, señor. No se preocupe. Esto pasa más seguido de lo que usted cree. ¿Me permite su pase de abordar y la etiqueta de equipaje? Sí, aquí tiene el pase de abordar. Pero la etiqueta. Un momento. ¿La tenía por aquí? ¡Ey! No. ¿Dónde la metí? A ver. Aquí está. Estaba pegada atrás del pasaporte. Perfecto. A ver, si vuelo era el 740 y 330 de Bogotá, ¿correcto? Sí, aterrizamos hace casi una hora ya. Yo fui de los últimos en pasar por migración porque la fila estaba kilométrica. Pero esto es pagadariada. Claro, es una maleta grande, negra, de ruedas, marca Samsonite. Le puse una cinta roja en el asa para distinguirla, porque bueno, todas las maletas negras se parecen, ¿no? Sí, eso es muy cierto. Bueno, le voy a generar un reporte de equipaje extraviado. ¿Tiene un número de teléfono local donde podamos contactarlo? No, acabo de llegar. Estoy en el Hotel Melia del centro. Pueden enviarla ahí cuando aparezca. Por supuesto. En la mayoría de los casos, la maleta aparece en las siguientes 24 horas y se la mandamos directamente al hotel sin costo adicional. Bueno, menos mal. Es que ahí traigo toda mi ropa, mis cosas de aseo, todo. Me quedé literalmente con lo que traigo puesto. Lo entiendo perfectamente. Mayra, aquí tiene su número de caso. También puede darle seguimiento en nuestra página web. Y si no le llega en 24 horas, llámenos a este número y vemos qué opciones le damos. Muy bien, muchas gracias. Ojalá aparezca pronto, porque no pienso andar por la ciudad con la misma camiseta 3 días seguidos. Esperemos que no llegue a eso. Que tenga buena estancia, señor. Gracias, muy amable. Bienvenidos a un nuevo episodio, queridos oyentes. Yo soy Carlos, desde la Ciudad de México. Y yo soy Elena, desde Madrid. Y hoy tenemos un tema que, a mí me ha pasado y es una pesadilla. Perder la maleta en el aeropuerto. A mí también me pasó una vez en Buenos Aires. Llegué sin nada, Elena, sin nada. Tuve que comprarme hasta un cepillo de dientes en una farmacia a las 11 de la noche. ¡Qué horror! Bueno, pero justamente por eso este episodio es tan útil. Vamos a repasar el vocabulario y las expresiones clave del diálogo para que nuestros oyentes estén preparados si les toca vivir esta situación. ¿Empezamos? Dale, vamos con la primera. La primera expresión es la banda. Andrés dice que lleva 20 minutos esperando en la banda. Disculpe, llevo como 20 minutos esperando en la banda. ¿Qué es la banda, Elena? Bueno, la banda es esa cinta transportadora que da vueltas en el área de equipaje del aeropuerto, donde salen las maletas. En España decimos mucho la cinta de equipaje o la cinta transportadora. Sí, y en México es muy común decir simplemente la banda. También puedes escuchar el carrusel de equipaje en algunos países, sobre todo en Sudamérica. Exacto. Entonces, por ejemplo, estuve parado frente a la banda media hora y mi maleta nunca salió. O este también. ¿En qué banda sale el equipaje del vuelo de Cancún? Perfecto. Es una palabra que vas a necesitar sí o sí cuando aterrices. Muy bien. La segunda es pase de abordar. La agente le pide a Andrés su pase de abordar. Esto pasa más seguido de lo que usted cree. ¿Me permite su pase de abordar y la etiqueta de equipaje? Esto es simplemente tu boleto para subir al avión, ¿no? Sí, pero ojo, aquí hay una diferencia regional importante. En España nosotros decimos tarjeta de embarque. No decimos pase de abordar. Cha. Y en México y en gran parte de Latinoamérica usamos pase de abordar o a veces boleto de abordaje. Así que depende de dónde estés. Exacto. Un ejemplo. No encuentro mi tarjeta de embarque, creo que la dejé en el mostrador. Huye en mi versión mexicana sería: ya imprimiste tu pase de abordar o lo traes en el celular. Ahí lo tienen, oyente. Misma cosa, diferentes palabras según el país. Vamos con la tercera, la etiqueta de equipaje. Esa es la calcomanía con el código de barras que te pegan en el mostrador cuando documentas tu maleta. Y te dan un comprobante que normalmente te pegan en el pase de abordar. Exacto. Y es importantísima, porque es la manera que tiene la aerolínea de rastrear tu maleta. Sin esa etiqueta, es mucho más difícil que te la encuentren. Un ejemplo. Guarda bien la etiqueta de equipaje. La vas a necesitar si algo sale mal. White Oro. El número de la etiqueta de equipaje empieza con las siglas de la aerolínea. Oye, buen dato. Sí, normalmente ves las letras de la aerolínea y luego un número largo. Así que no la tiren. La cuarta expresión es buenísima.
La fila estaba kilométrica. Yo fui de los últimos en pasar por migración porque la fila estaba kilométrica. ¿Qué nos dice esto, Elena? Pues que la fila era larguísima, ¿no? Es una exageración, una forma muy expresiva de decir que había muchísima gente esperando. En España también usamos una cola enorme o una cola que no se acababa nunca. Sí. Y es que, ojo, en España dicen cola, donde en México decimos fila. Entonces, en España sería, la cola estaba kilométrica. Exacto. Y también puedes escuchar en Argentina, la fila era interminable. Un ejemplo más. No quiero ir al banco un lunes. Las filas están kilométricas. Hicimos una cola kilométrica para entrar al museo, pero valió la pena. Me encanta esa expresión. Es muy visual, ¿no? ¿Te imaginas una fila de 1 kilómetro? Bueno, vamos con la quinta, equipaje extraviado. Sí, eso es muy cierto. Bueno, le voy a generar un reporte de equipaje extraviado. Suena muy formal, ¿verdad? Sí, es el término oficial que usan las aerolíneas. Extraviado significa que se perdió, que no se sabe dónde está. Es una palabra más elegante que simplemente decir perdido. Claro, extraviar. Es perder algo sin saber exactamente dónde quedó. Entonces la gente dice, le voy a generar un reporte de equipaje extraviado. Eso es el formulario oficial que llenas cuando tu maleta no aparece. Un ejemplo. Tuve que ir a la oficina de equipaje extraviado porque mi mochila no estaba en la banda. Hay otro. Si se extravía tu maleta, lo primero que debes hacer es buscar el mostrador de la aerolínea. Y Wigan, un tip práctico. Si les pasa esto, no salgan del aeropuerto sin llenar ese reporte. Es fundamental para que les devuelvan sus cosas. Totalmente de acuerdo. La sexta es una expresión coloquial muy buena. Me quedé con lo que traigo puesto. Es que ahí traigo toda mi ropa, mis cosas de aseo, todo. Me quedé literalmente con lo que traigo puesto. Andrés dice eso cuando se da cuenta de que toda su ropa está en la maleta. Sí significa que lo único que tienes es la ropa que llevas encima en ese momento. No tienes nada más. Es una expresión que transmite mucha impotencia, ¿no? En España diríamos me quedé con lo que llevo puesto o me quedé con lo puesto, así más cortito. Ajá. Y en México también decimos me quedé con lo que traigo encima. Pero la idea es la misma. Un ejemplo. Después del incendio, la familia se quedó solo con lo puesto. Y otro más ligero. Se me olvidó la maleta en el taxi y me quedé con lo que traía puesto. Tuve que ir a la reunión en chanclas. ¡Ey, no, Carlos! Eso sería mi peor pesadilla. Vamos con la séptima. Darle seguimiento. La gente le dice a Andrés que puede darle seguimiento a su caso en la página web. Lo entiendo perfectamente. Mayra, aquí tiene su número de caso. También puede darle seguimiento en nuestra página web. Sí, darle seguimiento. Significa monitorear algo, estar al pendiente de cómo avanza un proceso. Es una expresión que se usa mucho en contextos formales, en oficinas, con trámites, con quejas. En España también la usamos, aunque quizás decimos más hacer un seguimiento. Por ejemplo, voy a hacer un seguimiento de mi pedido por internet. O hay otro ejemplo. El doctor me dijo que tengo que darle seguimiento a mis análisis la próxima semana. Muy útil esta expresión, sobre todo cuando estás en un país nuevo y tienes que hacer trámites o resolver problemas. O hay la octava y última, sin costo adicional. La gente le dice que le mandan la maleta al hotel sin costo adicional. En la mayoría de los casos, la maleta aparece en las siguientes 24 horas y se la mandamos directamente al hotel sin costo adicional. Esto significa que no le van a cobrar nada extra. Costo adicional es un cargo extra, un pago que se suma al precio original. Y, sin costo adicional, es una frase que te encanta escuchar, ¿verdad? Claro que sí, es música para los oídos. Un ejemplo, el desayuno en el hotel está incluido sin costo adicional. Hay otro. La aerolínea ofrece Wi-Fi a bordo sin costo adicional en vuelos internacionales. Aunque, bueno, eso casi nunca pasa, pero soñar no cuesta nada. Exacto. Soñar es sin costo adicional. Muy bien, ahora vamos con nuestro punto clave del episodio. Elena, ¿cuál elegimos hoy? Hoy vamos a hablar de una estructura que aparece en el diálogo y que es súper útil. Ojalá subjuntivo. Andrés dice al final, ojalá aparezca pronto. Muy bien, muchas gracias. Ojalá aparezca pronto. Sí, esta es una de las formas más comunes de expresar un deseo en español. Ojalá viene del árabe, ¿sabías? Significa algo así como quiera Dios, o espero que, y siempre va seguido de subjuntivo. Exacto. Cuando quieres expresar un deseo, algo que esperas que pase, pero no estás seguro de que vaya a pasar, usas ojalá, más el verbo en subjuntivo. Andrés no sabe si su maleta va a aparecer, pero lo desea con todas sus fuerzas. Por eso dice ojalá aparezca, y no ojalá aparece.
Guay, fíjense que aquí usa el presente de subjuntivo, aparezca. Pero si el deseo es sobre algo más improbable o sobre el pasado, se puede usar el imperfecto de subjuntivo. Por ejemplo, ojalá tuviera más tiempo para viajar. Eso, ahí el hablante siente que es menos probable. Es como un deseo más lejano, más difícil de cumplir. Vamos con un par de ejemplos más para que quede clarísimo. Primero, con presente de subjuntivo. Ojalá no llueva mañana. Quiero ir a la playa. Aquí estás expresando un deseo sobre el futuro cercano, y es algo que perfectamente puede pasar o no. Muy bien. Otro ejemplo, ojalá me den la visa. Necesito viajar el mes que viene. Perfecto. Y ahora uno con imperfecto de subjuntivo para comparar. Ojalá pudiera hablar 5 idiomas. Ahí se siente que es algo menos realista, ¿no? Como un sueño. Ojalá pudiera. Muy bonito. Así que recuerden, oyentes, ojalá más subjuntivo es su mejor amigo para expresar deseos, y lo van a escuchar todo el tiempo en cualquier país hispanohablante. Todo el tiempo. Es una de esas estructuras que una vez que la aprendes, la usas sin parar. Bueno, vamos a hacer un repaso rapidito antes de despedirnos. Elena, ¿cuáles son las frases más importantes que nuestros oyentes deben recordar de este episodio? Número 1. Mi maleta no aparece en la banda. Esta es la primera frase que necesitas si tu equipaje se perdió. Vas al mostrador y dices esto. Número 2. ¿Me permite su pase de abordar y la etiqueta de equipaje? Esto es lo que te van a pedir. Así que ya saben, tengan esos documentos a la mano siempre. Número 3. Quiero generar un reporte de equipaje extraviado. Si la aerolínea no te lo ofrece, tú lo pides directamente con esta frase. No se vayan del aeropuerto sin ese reporte. Y número 4. Pueden enviarla a mi hotel cuando aparezca. Esto es clave, porque no quieres tener que regresar al aeropuerto. Pide que te la manden. Perfecto. Y recuerden practicar estas frases en voz alta. Repítanlas, úsenlas. Imagínense la situación. Esperemos que nunca les pase, pero si les pasa ya están preparados. Guay, ojalá. ¿Qué decimos, Elena? Ojalá nunca pierdan su maleta. ¿Ven? Ojalá más subjuntivo. Así se hace. Bueno, queridos oyentes, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Practiquen mucho y nos vemos en el próximo. Que tengan un viaje increíble y con todas sus maletas. Hasta la próxima. próxima.